Continuamos en Sobre Ciencia, momento de dar la bienvenida a Daniela Hirschfeld, a Alexandra Perroni, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, hoy tenemos dos informes totalmente distintos, dos áreas que hablan de investigaciones de tonos bien distantes, pero tienen en común mucho interés en cosas muy cotidianas. Y vamos a arrancar con lo que vos nos trajiste, Alexandra, que tiene que ver con una serie de recursos de nuestro país que sabemos que están, que sabemos que los tenemos que conocer, que investigar, pero estamos lejísimos de tener una idea, ¿no? Exactamente, en un tema muy importante, y es que bueno, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó a este 2022 como el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales. Y bueno, justamente nosotros quisimos en Sobre Ciencia abordar este tema también desde el punto de vista de Uruguay. El objetivo de que este 2022 se proclame así es justamente hacer visible esta tarea, este trabajo, que hoy en día representa el 90% de la fuerza laboral pesquera del mundo. Y bueno, ¿por qué es tan importante? Bueno, nos acercamos a hablar con Omar De Feo, él es el responsable de la Unidad de Ciencias del Mar de la Facultad de Ciencias, es también asesor honorario de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, que depende del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y justamente le preguntamos, tiene muchísima trayectoria trabajando en lo que es el cuidado de la biodiversidad, de los recursos pesqueros. Es un referente de los pesados. Exactamente, pesados, ¿sí? Y ha hecho muchas líneas de investigación sobre todo en lo que es el cómo afecta la actividad humana a los recursos pesqueros y sobre todo en nuestro país. Así que bueno, en la primera parte del informe Omar nos cuenta justamente bueno, en qué lugares del país se realiza la pesca artesanal, nos cuenta también cómo está regularizado y nos explica por qué es tan importante. Dale. En este año las Naciones Unidas han proclamado como el año de la pesca artesanal y la acuicultura artesanal. Es un año clave porque va a dar realce a la pesca artesanal como actividad productiva y como el factor desencadenante de la captura de casi el 70% a nivel mundial de dichas capturas para consumo humano directo. Los pescadores artesanales son el 90% del total de pescadores a nivel mundial. La pesca artesanal en Uruguay está subdividida en 12 áreas estadísticas que comprenden el río Uruguay, el río Negro, el río de la Plata y el océano Atlántico. Cada una de esas áreas tiene peculiaridades. Por ejemplo, en la zona del río Uruguay tenemos la captura del sábalo, que es una de las especies más importantes del Uruguay. En la zona del río y la zona oceánica tenemos la corvina, que es la especie más importante capturada artesanalmente en el Uruguay. Y tenemos también capturas, por ejemplo, de la lacha, de la brótola, del lenguado, del gatuso. En esas áreas se registra la captura, el esfuerzo, es decir, cuántas horas destinan los pescadores a pescar sus recursos. Los recursos pesqueros son recursos naturales renovables y por tanto cualquier miembro de la sociedad tiene derecho a explotarlo. Ahora, a efectos de manejo, se ha demostrado claramente que el acceso abierto conduce a la sobreexplotación y colapso pesquero. Por tanto, las estrategias de manejo, incluyendo la pesca artesanal de nuestro país, incluyen una limitación de la captura, un registro de los pescadores en el registro de pesca artesanal, en los cuales se registra la captura, las horas de pesca, las artes empleadas, y se otorga un permiso de pesca a los pescadores en función de la captura sostenible a la cual el recurso está siendo sujeto. El problema que se da a nivel mundial es que de los 100 millones de toneladas que se explotan, hoy en día, con estadísticas de la FAO, tenemos que más de la tercera parte de los recursos pesqueros a nivel mundial están sobreexplotados o colapsados. La acción coercitiva de los gobiernos
y la falta de políticas de largo plazo ha generado el deterioro de los recursos naturales. Sin pretender desviar ni por un segundo la atención del contenido de la nota, uno se embeleza también con las imágenes, ¿no? O sea, uno asocia estas cosas a eso, ¿no? A momentos de placer, atardeceres dorados, sin embargo, qué trabajo sacrificado y qué realidad compleja la que describía De Feo. Exactamente. Bueno, él nos decía que la pesca artesanal es positiva para el ecosistema y que este es un mensaje que hay que dejarlo claro, porque siempre que se realice obviamente con determinados límites. ¿Y dónde están estos límites? Nos explicaban la talla de los peces. O sea, está permitido pescar las tallas más grandes, digamos los peces más viejos, para que así los jóvenes tengan un mejor acceso al alimento, puedan reproducirse, puedan de cría, crecer, claro. Exactamente. Y bueno, nos decía que ese es el secreto justamente de esta actividad para que sea sustentable y sostenible, ¿no? Claro, y eso se regula, entre otras cosas, por el tipo de red. Para que el agujero de la red es la que determina el tamaño del pez que atrapa. Exactamente. Y también las claro. zonas de desove, ¿no? Las Sí, zonas donde se sí, pesca exacto. para que no se pesquen en lugares donde generalmente los peces desovan. Exactamente. Bueno, él nos cuenta ahora en la segunda parte del informe cuáles son las especies que se adquieren en nuestras aguas y también nos dice, bueno, algunas cifras de cómo cambió la relación entre la pesca artesanal y la pesca industrial en los últimos años en nuestro país. Las especies capturadas artesanalmente más importantes en nuestras aguas son la corvina, el sábalo, la lacha, la brótola, la pescadilla, bagres y tarariras. Corvina explotada en el río de la Plata y Atlántico, tararira, sábalo, bagres en zonas continentales, es decir, en ríos, lagos, arroyos. También tenemos tiburón en la zona oceánica y tenemos, por ejemplo, camarones en las lagunas costeras. Y por otra parte, tenemos mejillones y almejas en lo que se da por llamar, en algunos casos, en el caso de las almejas, como los pescadores de tierra, pescadores artesanales de tierra. Los otros son pescadores con embarcaciones. Lo importante de esto, clave para el país, es que la pesca artesanal pasó de ser un 2% en los 60s y 70s a ser actualmente un 25% de las capturas del país. Ha crecido exponencialmente, mientras que la pesca industrial ha decrecido sistemáticamente. Estamos hablando de 1.800, 2.000 pescadores trabajando directamente en la captura. Eso no toma en cuenta el trabajo en tierra de otros tantos pescadores artesanales, lo cual estamos hablando de miles de trabajadores. Y esos miles de trabajadores generan, de una u otra manera, una mucho mayor cantidad de empleo generado por tonelada capturada que la pesca industrial. ¿Cuánta información valiosa y desconocida, Alexandra? Sí, totalmente. Bueno, nos decía Omar también que los recursos pesqueros están sujetos a muchos factores, a lo que es el mercado, nos decía también la gobernanza, el cambio climático. Y respecto al cambio climático, bueno, nos hablaba de un punto de calentamiento que hay frente a las costas de Rocha, que es un punto preocupante porque es el aumento de la temperatura del mar es mayor que el promedio del aumento de la temperatura de los mares del planeta. Sí, es cierto, sí, desde hace Bueno, bastante esto fue tiempo, conocido sí. porque Claro. justamente unos periodistas del Washington Post le entrevistaron a Omar y hicieron una serie de artículos sobre cambio climático con los que ganaron el premio Pulitzer. Y bueno, fue conocido también, entrevistado a Omar y su equipo de Facultad de Ciencias.
Y bueno, nos hablaba justamente de esta preocupación, nos decía que está afectando actualmente a la pesca artesanal, a la pesca industrial y bueno, a los pescadores artesanales también de tierra, como nos explicaba ahora, ¿no? Y bueno, también nos hablaba de la importancia que es el trabajar en conjunto, en que los pescadores artesanales, los gobiernos, trabajen en conjunto justamente, bueno, para poder de alguna manera organizar la pesca artesanal, controlarla, para que los recursos queden para las nuevas generaciones. Lo vemos todo esto en la última parte del informe. Tomando en cuenta que las pesquerías artesanales son sistemas social ecológicos donde hay un componente de captura ecológico del ecosistema, de los pescadores, pero también del sistema de manejo de las instituciones y la gobernanza, se generó a partir del año 2005 una iniciativa muy positiva, que fue la generación de consejos de pesca. El Consejo de Pesca de las pesquerías más importantes de pesca artesanal están compuestos por representantes de la INARA, de las intendencias, de la Prefectura Nacional Naval y de los pescadores, por primera vez en la historia del Uruguay. Es importante mencionar que en la zona atlántica uruguaya existe un punto de calentamiento. Es una zona en la cual las tasas de incremento de la temperatura son mucho mayores que el promedio mundial, de tal manera que estamos hablando de aumento de 1 grado en el último siglo, que es muchísimo, pero en algunas zonas como el Río de la Plata es mucho mayor aún. Por tanto, ese incremento de la temperatura afecta a aquellas especies que tienen origen de aguas frías, como pudiera ser la almeja amarilla. En relación con la pesquería y con la zona costera en general, en un programa anterior se habló del problema de las playas. Las almejas son capturadas en las playas y los problemas que dijeron mis colegas Ofelia Gutiérrez y Daniel Panario cobran absoluta vigencia en este caso. ¿Por qué? Hay un incremento de los vientos, una disminución en el acceso de los pescadores a la playa y al haber sido en muchos casos un manejo mal planificado donde se han hecho construcciones en las dunas, se alteró el presupuesto de arena, se disminuyó la disponibilidad de playa y los procesos erosivos dados por el incremento del nivel del mar han generado perjuicios en las actividades productivas como las almejas. Los recursos pesqueros no solo están sujetos a los avatares de la pesca como actividad productiva, sino a efectos del mercado, un efecto también de cambio climático, de incrementos del nivel del mar, de la temperatura, o efectos generados por malas praxis locales, como puede ser urbanización y destrucción de sistemas dunares. No es un programa de actualidad ni de noticias pero este último tramo de la conversación está particularmente actualizado teniendo en cuenta la puja judicial que hay en este momento en el departamento de Maldonado, justamente por trabajos, obras públicas en el sector dunar de Punta Colorada, donde además están involucrados judicialmente el propio DFEO y el mencionado Panario, por hacer un trabajo que en ese momento fue de asesoramiento científico y de explicar esto que nos acaba de explicar DFEO en la nota, ¿no? Que la intervención humana, si no es absolutamente cuidada, termina generando mucho más perjuicios que beneficios. Y exactamente, sí, basada en investigación científica, justamente. Y bueno, y la importancia también de justamente por eso las Naciones Unidas lo hacen, destacar la importancia de la pesca artesanal a nivel mundial. Gracias, Alexandra.